Acompáñenme a orar, por favor. Buenos días, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque de nuevo sale el sol para nosotros. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, Padre, porque nos das más de lo que necesitamos. Te pedimos, por favor, que estés con nosotros en este día, con nuestra familia, Padre, que puedas sanar a aquellos que están enfermos y que puedas consolar los corazones de los que están tristes, Señor. Por favor, danos sabiduría, ayúdanos a motivarnos a aprender, a poder estar felices, contentos y satisfechos con todo lo que tú nos das. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias. Solo va a entrar Brian. Gracias ahí por colocar sus cámaras. Ya solo nos falta José que coloque su cámara. Brian, bienvenido. Qué bueno que ya entraste. Y chicos, vamos a trabajar hoy en lenguaje. Pero fíjense que me gustaría que vieran ahí en su pantalla donde dice video. Está audio y video. ¿Ya vieron en su pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí hay unas opciones donde dice seleccionar fondo virtual o seleccionar filtro de video. Están las dos juntas. ¿Ya las vieron? ¿Sí? Bueno, sí. Entonces quiero que cada uno seleccione ahí un filtro para colocarle a su imagen, ¿sí? Entonces yo voy a elegir uno que me gustó mucho, que es este angelito, porque yo soy un ángel. Es mentira. A ver, decida cada uno ahí el filtro que se quiere colocar, pero todos tienen que tener un filtro, una carita, hay unas mascarillas, hay varias cosas. A ver, Coronavirus, coronavirus, lávense las manos. Buenos días, Gustavo. Hola, Miss. A ver, donde dice video, Gustavo, queremos poner algunos filtros, entonces quiero ver si todos tienen la opción para colocarse algún filtro. Yo sí lo tengo, Miss. ¿No tienen? Sí. Yo sí ya lo puedo hacer. Va, ponlo, hermano. Pero lo vamos a hacer con los filtros de aquí de Zoom, ¿verdad? No con filtros de otras aplicaciones, sino con los de acá. A Miss, ¿por qué no me dijo? ¿Eso es de más? A ver. Espera. Los demás no tienen esa... No, creo que es Ya voy, Miss, ya voy. Quiero saber dónde está en inglés. Así, Carlos Natareno, bienvenido. Estamos acá tratando de colocarnos algunos filtros. Entonces yo tengo aquí, mira, un aura de ángel. Y les estaba pidiendo a los compañeros de que busquen ahí en sus herramientas de la ventana de Zoom una opción para colocarse un filtro. Entonces yo me puse el mío y estoy esperando a ver quién logra ponerse su filtro también. Pero necesitamos que enciendan la cámara. Sí, yo no puedo. ya voy. Pero solo le das en el filtro y ya. Si Ajá, haces ahí eso, te aparece. ya está. Ahí te aparece. Luego quitas la ventanita y ya te aparece el filtro. Yo no lo tengo. Ah, Valerie se puso un fondo. Ah, miren, Génesis ya se puso su filtro. ¿Ya vieron? Se puso orejitas, naricita. Muy bien, Génesis. No sé, fíjense que esto la verdad es algo nuevo, porque yo constantemente estoy actualizando las aplicaciones. Entonces esto es algo nuevo, pero tienen que actualizar su aplicación de Zoom para que se les vayan agregando esas herramientas. Entonces, la actualicé cuando hubo la falla. Ah, entonces debes de tenerlo ahí, Adrián. No. Donde dice audio, opciones de audio, te vas a la flechita. No le den encima de la cámara, sino que encima de la flechita que está a la par de la cámara, y ahí les va a desplegar un menú que dice seleccionar cámara, luego dice seleccionar fondo virtual. Aquí no me aparece nada. Filtro. A ver, ¿no? Miss, ¿Qué manda Miguel? Ah, Miguel, Aparece en video. disculpe, Miss, es que me acabo de meter, no sé si dijo usted algo importante de copiar o algo así. Fíjate que no hemos copiado nada, Miguel. Ahorita lo que estamos haciendo es tratando de ponernos filtros. ¿Ya viste lo que tengo arriba de mi cabeza? Un ángel. Ajá, es un aura. ¿Y ya viste lo que tiene Génesis en su cabeza?
Un pedazo Miss, de ¿cómo es allá pizza. arriba? Miss, Ajá. Entonces te estaba Miss. diciéndoles de que hay una ventanita, hay un botoncito ahí donde tienes tu audio, donde activas y desactivas tu audio y donde activas y desactivas tu cámara, ¿sí? Entonces, a la par de la camarita hay una flecha. Si tú oprimes encima de la flecha, ahí te va a dejar seleccionar filtros para tu video. Entonces, ahí Miss, a mí no me deja, solo hay fondo virtual, perfil, grabando, ajá, ahí en estadísticas, fondo virtual. métodos, accesibilidad, chatear, compartir, pantalla, audio y video y general. Ya no. ¿No tienes algo que dice filtros de video? No, A la solo parte tengo donde dice pantalla. fondos virtuales, ¿no? Fondos virtuales, no, solo dice fondo virtual. Pero debajo de tu foto, donde aparece tu imagen, dice Ah, fondos virtuales y perfil. a la par dice filtros de video. Ahí en Tal filtros de video, Abajo de fondo virtual, filtro de video no, está grabado. Seguramente Valerie no ha bueno, actualizado el está bien. No sé por qué no les aparece, pero les voy a enseñar este. Ni Muy siquiera sé cómo apropiado se para la aparece. época. Miren este, está bonito, ¿verdad? Muy apropiado. Bueno, y el último, Para ir por la calle y fingir. bueno, mire pues, lo que quería hacer también, bueno, voy a colocar este porque de esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿En dónde estoy acá? en el teatro. En el teatro. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿sí? Espero que tengan ahí su libro a la mano, el lenguaje, su cuaderno, y me puedan ver aquí que estoy en el cine. Entonces, miren pues, vamos a, vamos a mencionar, ahorita hablando de teatro, ¿quién ha ido al teatro? Levante la mano, ¿quién ha ido al teatro? Yo sé que han ido. Génesis, Agüite me levantó un poquito ahí la mano. También Catherine, también Débora, muy bien. Entonces, vean, de lo que vamos a hablar hoy es un poquito acerca de cómo se llevan a cabo, esas obras de teatro, ¿sí? Pero, ¿qué son las obras y cómo vamos a clasificar, digamos, en qué lugar vamos a clasificar a las obras de teatro? Les voy a preguntar algo. A ver, ¿será lo mismo leer, por ejemplo, un artículo de algún avance científico que publicó la NASA y leer, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja? ¿Será lo mismo o hay diferencias? Hay diferencias. Hay muchas diferencias, ¿verdad? Entre un texto que es científico y un texto narrativo. Entonces, ahí en su cuadernito, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer este esquema que yo tengo acá. Ahorita les digo cuál. Es que cuando se me pasa esto para arriba, no encuentro el esquema. Bueno, les decía de que tenemos, por ejemplo, textos que son científicos, como en el caso de algún descubrimiento, algún avance que ha hecho la NASA, por ejemplo. Pero también tenemos textos que son textos... Ahí, ¿saben qué pasó? Que se me cerró la ventana de Canva. Ahorita lo abrimos, no se preocupen. Aquí está. Este es el cuadrito que ustedes van a hacer ahí en su cuaderno, ¿sí? Porque aquí tenemos la clasificación de los Sí, no he textos. compartido pantalla. Gracias. Ya hacía yo, que algo me faltaba. Esta es la clasificación de los textos de género literario. Entonces, tenemos textos que son científicos, textos argumentativos, textos de muchas clases, ¿verdad? Cuando uno lee, hay muchas diferencias entre los textos que uno puede estar leyendo, ¿verdad? Entonces, como ustedes son buenos lectores, ustedes se habrán dado cuenta de las diferencias entre los libros que han leído. Entonces, no vamos a copiar la definición, esta grande no, esta es solo para que leamos, pero este cuadrito, o este esquema, perdón, sí lo vamos a hacer en el cuaderno. Entonces vamos a anotar géneros literarios, ¿verdad? De esta forma, o si lo quieren hacer para abajo, o con flechas, no sé.
pero para que sepamos de dónde viene lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Entonces tenemos el tema principal, que es géneros literarios, que son un tipo de textos. Aparte hay muchos otros tipos de textos, pero vamos a ver hoy cuáles son los literarios. Y principalmente son 3, ¿sí? Entonces estos son los que van a anotar ustedes ahí en su cuaderno. El primero es el género narrativo, ¿sí? Miss, copiamos estos 3. Ajá, estos 3 son los que hay que copiar, porque son los 3 géneros literarios. Entonces está el género narrativo, al que corresponden los cuentos, las novelas, ¿verdad? Y miren, aquí es fácil reconocerlos, porque el narrativo viene de narrar o de contar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no Solo se ponemos cuenta. géneros literarios y ponemos el narrativo, el lírico, el dramático. Ajá, así es. Entonces, por ejemplo, un poema no se cuenta, ¿verdad? Un poema se declama. Una canción tampoco se cuenta, ¿verdad? Se cuentan los cuentos o las novelas. Entonces, por eso en género narrativo entra todo aquello que nosotros podamos contar, ¿verdad? Como una historia. Carlos Nazareno, ya estás por ahí, ¿verdad? Te costó un poquito, creo que se está trabando, pero tenemos este cuadrito para clasificar los géneros literarios. Entonces les decía que el primero es este. Todos aquellos textos donde, o que nosotros podamos narrar, ¿verdad? Como los cuentos y las novelas se llaman narrativos. El género lírico son aquellos que expresan en la belleza del idioma los sentimientos del autor, ¿verdad? Por ejemplo, en un poema y en una canción, los autores expresan sus emociones, ¿verdad? Cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están enamorados incluso, ¿verdad? Se escriben poemas, se escriben canciones, entonces ahí se expresan en este género lírico, así se llama ese género. Y el que vamos a ver hoy es el género dramático. Y no lo vamos a ver todo hoy porque la verdad es que es un poquito extenso, pero vamos a empezar a ver de qué se trata. Y si se recuerdan, en los bimestres anteriores, por ejemplo, en el primer bimestre, vimos en el segundo bimestre creo que fue, vimos cuál era el género narrativo, vimos cuál era la composición de los cuentos, ustedes escribieron su propio cuento, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Y el bimestre pasado vimos el género lírico, donde vimos cómo se compone un poema, sus estrofas, sus versos, ¿verdad? Ustedes hicieron también esa investigación, lo leyeron. Y ahora, pues tenemos el último género, que es el género dramático, ¿sí? ¿A quién le han dicho, ah, qué dramático sos? O qué dramática. ¿A quién le han dicho eso? Sean A mí. sinceros. Muy seguido. Muy bien, ahí estoy viendo unas manos levantadas. Sí les han dicho, ¿verdad? Qué dramático. Bueno, ¿y por qué dicen así? Porque a veces... Miss, ya se ¿verdad? lo dijeron a alguien, a Neymar. También. Ah, bueno. Entonces, aquí, pues cuando nos dicen que dramático, es de verdad porque a veces actuamos un poquito, ¿verdad? Para que nos hagan caso. Entonces, el género dramático se refiere a obras representadas. Y en estos casos, pues tenemos la tragedia, el drama y la comedia. Estos son ejemplos de obras de género dramático. Entonces, aquí tenemos primero de dónde viene, ¿sí? Y en esta unidad nos vamos a enfocar nada más aquí, en el género dramático. Por eso quería que se pusieran ahí sus filtros, ¿verdad? Y que imagináramos que éramos los actores de una obra de teatro, ¿verdad? Pero algunos no pudieron hacerlo. Solo ahí Génesis tiene su coronita todavía. Entonces, el género dramático, en su libro ustedes lo tienen explicado. Vamos a ir al libro. Solo vamos a dejar que entre Ángel. Entonces vamos a ir al libro, chicos. Y bienvenido, Ángel. Hola, Miss. Hola. Estamos hablando un Le voy a poquito tomar foto acerca... a esto. Ay, va. Dale pues, te vamos a dar 5 segundos para que le tomes una foto. Mucho, ¿verdad? 5 segundos. Hay que copiarla, Miss. Sí, pero no todo, sino que solo el título y cuáles son los 3 géneros. Los géneros literarios que son narrativo, lírico y dramático. Hay un género que pertenece al género narrativo, es parte que se llama épica. La épica también todos aquellos cuentos, pero que nos hablan acerca de historias de héroes antiguos. ¿Se recuerdan que eso lo vimos también en el segundo bimestre, verdad?
Entonces, eso se incluye dentro de la narrativa porque son historias que se cuentan, pero específicamente de algún héroe, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente porque si no, no nos va a dar tiempo a ustedes. Entonces, vamos a ver. Ah, sí, tengo aquí un video que nos explica bien todo esto que está en el libro. Entonces, solo me voy a ubicar acá en el libro. O si ustedes me dicen ahí la página que es, porque aquí la tengo. A ver, es la página 208 y 209. Entonces aquí nos inicia hablando del género dramático. ¿Qué es ese género dramático? ¿Verdad? Dice aquí en el segundo párrafo algo importante que quiero que subrayen ahí, por favor. El segundo párrafo dice: no obstante, es importante entender que no toda obra dramática se escribe para ser representada en escena. Algunas obras, debido a su extensión o complejidad, no pueden llevarse al escenario. Sin embargo, siguen la estructura del texto dramático, en la cual se cuenta la historia mediante las intervenciones de los personajes. Vamos a subrayar hasta ahí. Y luego dice, también es importante mencionar que algunos textos narrativos, como cuentos y novelas, pueden ser adaptados para representarse en teatro, pero para ello se debe modificar la estructura del texto. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Será entonces que Blancanieves, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Quién ha visto en el teatro o así dramatizado la obra de Blancanieves? ¿Quién lo ha visto dramatizado? Nadie. ¿O quién ha visto dramatizado el cuento de Caperucita Roja? ¿O algún cuento? Díganme. Yo, Miss, ¿Alguien ha visto algún así? ¿Qué cuento has visto dramatizado, Carlos? el de Caperucita Roja cuando es de chiquito. Muy bien. Entonces, miren, yo sé que tal vez sí han visto algunos, pero no se recuerdan. Entonces, una pregunta. ¿Será que Caperucita Roja entonces pertenece al género narrativo o al género dramático? ¿A cuál pertenece entonces? ¿Qué Los podemos dos, decir? Miss, al dramático. Negativo. Ah, miren, la respuesta depende, ¿verdad? Depende cómo esté escrito. Porque si leemos el cuento de corrido, digamos, si el cuento está escrito para ser contado, entonces pertenece al género narrativo. Pero si alguien adapta ese cuento y lo escribe en forma de libreto, por ejemplo, cuando escriben Caperucita, 2 puntos, y entonces ya aparece lo que dice la Caperucita. Lobo, 2 puntos, y aparece lo que dice Lobo. Entonces, si se escribe de esa forma, entonces pertenecería al género dramático, ¿verdad? Puede pertenecer a los dos, pero depende de cómo lo estén presentando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ahora vean esta palabra, y si quieren la pueden subrayar ahí también, que está en el tercer párrafo, y dice los dramaturgos. ¿Qué son dramaturgos? Son las personas que escriben los textos dramáticos. Y para esto ustedes, se ve que es fácil, pero en realidad quiere también su arte, ¿verdad? Para escribir qué es lo que va a decir cada personaje, que concuerde, ¿verdad? Lo que dice uno con el otro, qué le va a decir un personaje al otro y qué le va a contestar, ¿verdad? Habla hasta el punto. ¿Me manda? Hasta el punto, sí, hasta el punto. Entonces vamos a subrayar ahí donde dice los dramaturgos escriben textos dramáticos. Así se le llama a las personas que escriben esos textos dramáticos. Miss, tenemos que copiar algo del libro. Ahorita solo subrayar, Miguel. Entonces subrayamos desde aquí de no obstante hasta donde dice personajes y ahorita los dramaturgos escriben textos dramáticos, ¿sí? Para que sepan qué es un dramaturgo. Y luego No, yo tenemos aquí aquí... tengo mi escenario de fondo. Un dramaturgo. Así, Un ahorita escenario de lo vamos a ver. montañas. Ahorita lo vamos a ver. Luego, en la parte de abajo, en este cuadrito, están los elementos del texto dramático, ¿verdad? Que está la acción. En sí la acción es la historia, ¿verdad? La historia que estamos contando. Los personajes, está el espacio y el tiempo, que es muy importante también, porque no va a ser lo mismo representar una obra del feudalismo, por ejemplo, o representar una obra de la edad moderna. La gente no se va a vestir, o sea, los personajes no van a estar vestidos de la misma forma. O, por ejemplo, no se visten igual las personas de China, ¿verdad? A las personas de África, puede ser. Podemos marcar la diferencia con el vestuario.
¿verdad? Entonces, por eso es importante el espacio y el tiempo, ¿verdad? Saber en dónde se lleva a cabo la historia y en qué época, ¿verdad? Y la última es la escenificación, que ya entran todos los recursos, ¿verdad? Que se utilizan en el montaje, el decorado, dice acá, los muebles, la utilería, ¿verdad? Todo eso entra en escenificación. Y luego aquí tenemos Lo los que está recursos. diciendo, ¿Qué manda? lo que está diciendo ahorita lo tenemos que copiar. No, no hay que copiarlo. Vean, aquí todo esto que está escrito en estas 2 páginas está resumido en un videito que les quiero mostrar. Entonces, no lo encuentran. Ahí está. Miss, pero no había que copiar nada, solo subrayar. Solo subrayar. Sí. Entonces este video, miren, pónganle atención porque al final del video iba a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntas. Entonces dura como 4 minutos. Y hay algunas cuestiones que están en el libro y vamos a comparar cuáles sí estaban y cuáles no, ¿sí? Entonces vamos a Quítale los escuchar subtítulos. el video. Ojo, mejor no, por si no se escucha. Ah, va. Buena idea. Abran el telón y arranca la función. Ay, perdón. Función. Quería ponerle la pantalla grande. Ahí está. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. En un acto puede haber varias escenas. Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. Pauli, soy tu padre. Oh.
Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice, esto es una tragedia. Y mi mamá le dice, no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ahora. Bueno, entonces ahí nos hablaron un poquito acerca de esos datos que tenían ahí en su página. A ver, ¿algún dato que no está en el libro y que estaba ahí en el video? ¿Qué podríamos mencionar? A ver. Sobre las pausas que hacían. Ajá, muy bien. Sobre los actos, ¿verdad? Está bien. Y sobre los cuadros. Ajá, también. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí en el libro pues nos mencionan las acotaciones. Es una palabrita que a veces se menciona, pero en realidad sabemos que es una acotación. ¿Quién podría decirnos con sus palabras qué son las acotaciones? ¿No? Bueno, aquí en su libro hay una obra, es esta, acá va la que sigue, que se llama El Avaro. Entonces, aquí hay un acto, lo vamos a leer, pero lo que yo quiero que vean es que este acto tiene algunas acotaciones. Vamos a buscar una. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, creo que este no tiene. Había visto otra que tenía acá. Pero las acotaciones, chicos, son aquellas especificaciones de cómo va a hablar el personaje. Eso el personaje no lo dice. Por ejemplo, si hay una persona que llora dentro de la obra de teatro, ahí cuando le escriben lo que tiene que decir, entre paréntesis le colocan que hay que decirlo llorando, ¿verdad? Entonces el actor ya sabe que tiene que actuar ese llanto y hablar lo que está escrito ahí en el texto. Pero a eso entonces se le llama acotación. Si el actor, por ejemplo, tiene que gritar, entonces ahí en las acotaciones está especificado. Tienes que decir esto gritando, ¿verdad? Porque si lo dice normal, no le va a dar el toque que necesita la obra, ¿verdad? Entonces ahora vean, vamos a leer aquí rapidito esta obra dramática que se llama El Avaro. Entonces acompáñenme, por favor. No sé si ya la tienen ahí ubicada, está en la 210 y 211. Y esta, miren, es solo una parte, aquí no está toda. Por eso dice acá, debajo del título dice acto 1 de la escena 2. Entonces solo es una pequeña parte de toda la obra ahí. Los personajes son Cleante y Elisa. Entonces viene y se dan cuenta acá, por ejemplo, sabemos que es un texto dramático porque está el nombre de los actores y luego está el diálogo de cada actor. Entonces ahí nos damos cuenta rápido de que es un texto dramático, ¿sí? A ver, pues, entonces dice, Cleante, me alegro de encontrarte sola, hermana. Tenía tantas ganas de hablar contigo para revelarte un secreto. Y Elisa, que es la hermana, le dice, estoy dispuesta a oírte, hermano. ¿Qué tienes que decirme? A muchas cosas que se encierran en una sola palabra. Amo. ¿Amas? Sí, amo. Pero antes de contarte más, sé que dependo de mi padre y que el ser su hijo me sujeta a hacer su voluntad. No debo contraer compromiso matrimonial sin el consentimiento de los que me han dado el ser. Que Dios les hace señores de mi amor y que no se me permite disponer de él sino con su licencia. Que por no estar dominados por ninguna insensata pasión, se hallan en condiciones
de engañarse mucho menos que nosotros y de ver mucho mejor lo que nos pertenece. Que hay que creer más en las luces de la prudencia, que no en la ceguera de nuestra pasión, y que los arrebatos de la juventud nos arrastran la mayoría de las veces a precipicios sin fin. Te digo todo esto, hermana, para que no tomes el trabajo de decírmelo tú, porque en fin, mi amor nada quiere escuchar, y te ruego que no me hagas reconvenciones. Elisa le dice, ¿y ya le diste palabras de casamiento a la persona que amas? Y Cleante dice, no, pero estoy decidido a hacerlo, y te suplico, una vez más, que no intentes disuadirme. Elisa dice, ¿tan rara soy, hermano? No, pero tú no amas, ignoras la dulce fuerza que un tierno amor hace en nuestros corazones, y le temo a tu prudencia. Ay, hermano, no hablemos de mi prudencia. A todos les falta al menos una vez en la vida. Y si te abriese mi pecho, bien pudiera ser que a tus ojos fuese menos prudente que tú. Y luego le dice Cleante, pediría al cielo que tu alma como la mía... Terminemos antes con lo tuyo. Dime a quién amas. Cleante dice, a una joven que vive desde hace poco tiempo en esos barrios y que parece haber nacido para dar amor a cuantos la ven. La naturaleza, hermana mía. Nada ha hecho más amable y yo me sentí arrebatado desde el momento que la vi. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién puede leer ahí? Mariana. Y vive en compañía de su madre, una buena señora que casi siempre está enferma, a quien ella profesa sentimientos de afecto que no pueden imaginarse. Ella la sirve, la compadece, la consuela con una ternura que te conmovería el alma. Todo lo hace de la manera más encantadora del mundo. Se ve brillar 1000 gracias en todas sus acciones, una dulzura llena de atractivos, una bondad complaciente, una honestidad admirable, hermana, me gustaría que la conocieras. Y luego la hermana le dice, mucho la conozco ya por lo que me cuentas, y para comprender lo que es, me basta con que tú la ames. Luego dice, confidencialmente me he enterado de que su hacienda es poca y que aún con su discreta administración apenas le alcanza para satisfacer sus necesidades. Figúrate la alegría que debe sentirse si se puede dar mejor fortuna a la persona amada, entregando hábilmente alguna ayuda a las modestas necesidades de una familia virtuosa. Imagínate el descontento que me causa ver que por la avaricia de mi padre no pueda ayudar a esa hermosa niña pruebas de mi amor. Y Elisa, la hermana, dice, comprendo tu pena, hermana. Entonces, como les decía, es solo una parte, ¿verdad? Solo una parte de la obra. Pero vamos a ver acá entonces en su libro, en las siguientes páginas, que son las páginas, ¿qué? ¿Cuáles son? La 212 y 213, donde dice, explica cuál es el rol y cómo es el carácter de cada uno de los personajes del fragmento. ¿Cómo se llamaba la señorita que hablaba ahí en lo que yo les leí en la obra? ¿Cómo se llama? Elisa. Muy bien. A ver, describamos con una palabra cómo era Elisa. ¿Cómo era? Comprensiva, muy bien. ¿Y qué rol tenía dentro de la obra? ¿Cuál era su papel dentro de la obra? A ver, ¿cuál era? Muy bien, ¿hermana de quién? La hermana de Cleante. Muy bien, entonces ahí, a la par de la foto de Elisa, debemos poner, ¿cuál fue la característica que dijiste, Ángel? Comprensiva. Comprensiva, muy bien. Y a la par le colocamos, o en la línea de abajo, hermana de Cleante, ¿verdad? Porque ese es su papel dentro de la obra, ese es su rol. Y es comprensivo. Muy bien. Ahora vamos a analizar el papel de Cleante. A ver, ¿él qué rol tenía dentro de la obra? ¿Cuál era su papel?
hermano de Elisa. Muy bien. ¿Era él? ¿El enamorado? Muy bien, también, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde diferentes puntos, podemos decir que era el enamorado, que era hermano de Elisa también, ¿verdad? Cualquiera de los dos los pueden colocar. ¿Y cuáles son sus características? Las características del personaje. ¿Cómo es ese personaje? En una palabra, ¿qué podríamos decir? ¿Era cómo? A ver, ¿cómo era? ¿O qué estaba experimentando en ese momento? Amor. Amor. Entonces, una persona que está experimentando amor se le dice que está Enamorado. enamorado. Muy bien. Entonces, podríamos anotar eso, ¿verdad? Enamorado. Luego dice en la parte de abajo, ¿por qué crees que Cleante le cuenta su problema a su hermana? A ver, ahí es respuesta individual, pero no sé si alguien quiere compartir. ¿Por qué crees Porque necesitaba apoyo. Muy bien, Miguel, gracias. Yo creo que esa es la más adecuada, ¿verdad? Necesitaba apoyo emocional, ¿verdad? Entonces, por eso creo que le cuenta. Ahí lo pueden ir anotando. Luego dice, creo que esta va a ser la última pregunta que respondamos. ¿Cómo se relaciona el problema de Cleante con el título de este texto dramático? ¿Cómo se llamaba el texto? ¿Quién se acuerda? El avaro. El avaro. ¿Y qué relación tiene el título con lo que acabamos de leer? Porque su papá era muy avaro. Ah, muy bien. No era por Cleante, ¿verdad? Él era bondadoso porque quería ayudar a Mariana. Pero el papá era el avaro, ¿verdad? Que no quería que le ayudara. Entonces, ahí es donde se relaciona el problema de Cleante con el texto, con el título, perdón, del texto. Entonces, se relaciona porque el papá de Cleante era una persona avara, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a continuar más adelante analizando esta obra. Tenemos bastantes periodos por delante y mañana, primero Dios, continuamos con el texto del lenguaje. Ahorita se va a acabar esta reunión y nos miramos en un minutito para ciencias naturales, ¿sí? Adiós, Miss. Bueno, pues los miro en un minuto. Adiós. Adiós. Adiós, los miro en un minuto. Bueno. Adiós. Adiós. Ahora sí se me mi mano. Ahora sí.